El Señor les bendiga, hermanos. Nos encontramos nuevamente por este canal para seguir compartiendo la enseñanza bíblica, lo que creemos que Dios nos ha dado, mi hermano. Y continuamos con la parte de la cristología según la Biblia, la cristología bíblica, porque, como les digo, los hombres tratan de imponer su filosofía, sus pensamientos, su lógica, tratan de imponer su parecer o caen en cuestiones de la antigüedad acerca de nuestro Señor Jesucristo, que ni el Señor Jesucristo explicó, ni el apóstol Juan explicó, ni San Pablo explicó, ni Pedro explicó, ni dijo, y ellos insisten en decirlo, errados totalmente, trayendo sensacionalismo a lo que es el evangelio, porque están cansados de la doctrina de la Biblia. Siempre quieren traer cosas nuevas que han perjudicado y confundido al pueblo de Dios. Quiero aclararles algo, mi hermano, que la doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es proveniente de la Iglesia Católica, porque si usted lee la Biblia Reina Valera, si usted lee la Biblia King James inglesa, si usted lee el texto original griego, totalmente es una doctrina fundamental de la Biblia, desde los significados del nombre de Dios, desde el Génesis, que todos son de significado y transmiten una pluralidad más de 2700 veces en el Antiguo Testamento. Si usted ve la relación de Jesucristo con el Padre y usted ve la personalidad del Espíritu Santo, que algunos que creen en el Padre y en el Hijo rechazan la personalidad del Espíritu Santo. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento que Él habla, cuando usted ve en el Nuevo Testamento que Él toma decisiones, cuando usted ve que Él ejecuta los planes de Dios, como nuestro Señor Jesucristo dijo, usted se da cuenta que las personas se han alejado de Dios. Los Jesús solos están en un pecado de blasfemia, porque cuando van a hablar con alguien, lo único que usan es la lógica humana, diciendo, ¿y usted cree que Dios es tres personas? Claro que se cree, porque lo dice la Biblia, porque Dios es uno solo. Es más, la cita bíblica que ellos usan del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento están completamente reprobados. Allá en Deuteronomio, que dice, Jehová tu Dios, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda la fuerza y con todo tu corazón. Todas de Jehová, uno, todos son términos plurales. El Yah uno, cuando dice Jehová tu Dios, el Yah está refiriéndose a una pluralidad. Es la misma palabra cuando Dios se expresa en el capítulo 10, en el capítulo de la Torre de Babel, el capítulo 11 de la Torre de Babel, cuando dice, he aquí el pueblo es uno, el Yah, está señalando una pluralidad, y el pueblo eran muchas personas. Pero ¿qué pasa? La doctrina de los Jesús solos, que tengo amigos que están allí, se los he dicho, el problema es el mismo problema que sucedió en el Génesis. El pecado más grande de decir que lo que Dios dijo no fue lo que dijo, ni lo que quiso decir. Mi hermano, Dios es un Dios literal. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios manifestado en la persona de su Hijo, Dios hecho carne, como lo explicamos en la enseñanza anterior. Y todo lo que dijo es literal. Todo lo que hizo es literal. Lázaro resucitó literal. La oración que hizo al cielo, al Padre, es literal. La voz que cuando Jesús dijo en el capítulo 12, versos 23 y 24 de Juan, cuando dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Perdón, no. Dijo fue, Padre, la hora ha llegado,
glorifica tu nombre. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así es Dios, mi hermano. Esto no es una doctrina católica, no es una doctrina basada en filosofía, es una doctrina que lo enfrenta usted con la Escritura. Y usted no tiene la autoridad, usted ni yo tenemos la autoridad para decir que lo que Dios dijo, eso no fue lo que quiso decir, ni lo que quiso mostrar. Esas son palabras del diablo, esas son palabras de Satanás. Invalidar la palabra de Dios. Y no es nada que entre la iglesia que predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están metiendo filosofías para llenar espacios, porque no pueden concebir la obra de Dios y el plan de Dios. Por ejemplo, que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, cuando la Biblia no lo dice. La Biblia lo dice claramente, Dios se hizo hombre. Y aquí vamos a comenzar. Filipenses capítulo 2, ¿no? Mira el primer estudio para yo no redundar ni extenderme tanto en esta parte. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda parte de este estudio la hemos titulado Dios, Jesús, el Hijo del Padre. Dios, Jesús, el Hijo del Padre. Salmos, vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos ilumine. No queremos hablar ni expresar las cosas bíblicas impulsivamente, sino bajo la guianza de Dios Padre. En el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad, límpianos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Dios mío. Señor, que sea tu nombre glorificado y tus planes sean conocidos a través de este estudio bíblico. Bendice a aquel que nos escucha, motívalo a leer la Biblia, a centrarse en la palabra de Dios. Solamente a ti te doy la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Mi amado hermano, como les señalé en el estudio anterior y como les señalé al principio de esta introducción, los únicos que pueden dar una exégesis de Dios, los únicos que pueden dar una exégesis de Dios son el Señor Jesucristo. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede dar una exégesis de Jesucristo sino el Padre. Nadie puede imponer lo que el Padre de la gloria ha dicho y ha hecho acerca de Jesucristo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trae. Es decir, el texto original dice, si mi Padre no le trae arrastrado a mis pies. Ahí tiene. Nadie puede dar una enseñanza sobre cristología apartándose de la Biblia, diciendo cosas que la Biblia no dice, ni afirma, ni da a entender. ¿Quién es el que tiene esa autoridad? ¿Quién tuvo esa revelación? ¿Quién tuvo esa afirmación? Mi hermano, el apóstol Juan, el libro enemigo número 1 de la Pentecostal Unida y de muchos otros que se han puesto a inventar doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Jesús es solo, cuando Juan 8:29 al 38
Juan 6, Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, Lucas 12, dicen lo contrario. Jesús dijo, yo no soy solo, yo he sido enviado de mi Padre. Ya le voy a decir. Jesús, donde leímos, llega a esta tierra. El apóstol Pablo está dando una enseñanza de humildad, está dando una enseñanza de sacrificio, está dando una enseñanza de estar dispuesto a todo por los hermanos y por la obra de Dios, que toma el ejemplo de Jesucristo y enseña el milagro de la encarnación. ¿Cuál fue el milagro? Haya este mismo sentir, este mismo sentimiento, este mismo pensamiento, dice el texto original, este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra despojó del original fue que se vació. El Señor Jesucristo dejó sus atributos. El Señor Jesucristo dejó sus poderes, renunció, hablándolo así, renunció a sus poderes. Sin poderes, nada. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo, Dios se la sabe toda? Se lo dije en la enseñanza pasada. ¿Por qué cree usted que el Padre, a través del Espíritu Santo, sembró a Jesús como una semilla en el vientre de María, y la Virgen fecundó, la Virgen concibió? El arcángel Gabriel se lo explica claramente, porque Jesús se despojó de todos sus poderes, hermano, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de sus poderes sobrenaturales. Hermano, pero ¿por qué caminó sobre el mar? Hermano, pero ¿por qué sanaba a los enfermos? Hermano, ¿por qué conocía todas las cosas? Bueno, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia en Mateo capítulo 3. Eso lo dice la Biblia en Marcos capítulo 1 y capítulo 2. Eso lo dice Isaías 61, cuando Jesús en el capítulo 4, verso 18 en adelante, les dice a los fariseos, después de haber leído Isaías 61, hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y lo envolvió sobre, no adentro, sobre es quedarse arriba, envolverlo. Y lo que obraba a través de nuestro Señor Jesucristo era el Padre. Cuando Jesús hablaba, era el Padre hablando a través de Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, era el Padre obrando el milagro a través del Hijo. Cuando Jesús tenía revelaciones, era el Padre revelando. Jesús no usó ninguno de sus poderes. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentimiento de humildad, de sacrificio, de poder, de amor, que renunció a todos sus atributos, los dejó. Jesús mismo lo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque recibí este mandamiento de mi Padre. Mire hasta dónde llega esto. Vamos a recorrer la Biblia para demostrarle, mi hermano, para demostrarle todo lo que estamos diciendo. No había nada que Jesús hacía, era el Padre que hacía a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tengo unos apuntes porque quiero ser ordenado. Dios se manifiesta en un ser tripartito. La Biblia lo dice en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, Pablo explica claramente que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, al plan del Padre, siendo igual a Dios, siendo en semejanza de Dios, siendo la imagen del Dios invisible, como lo dice Colosenses capítulo 1, verso 23 en adelante, siendo la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie lo ha visto. Uno lo conoce es por Jesucristo, Juan 1:18, Juan 1:1 al 4. Ellos son los que tienen la autoridad para explicar esto. Esto no es cuestión de interpretaciones, esto no es cuestión de revelaciones nuevas, esto es cuestión de creer la declaración de la palabra de Dios. Así es Dios, así es Dios. Y luego explicamos por qué, pero ahorita explicamos que Jesús no usó ninguno de sus poderes. Juan el Bautista también en el capítulo 3, verso 30 al 36, da esta exégesis o da esta enseñanza de la cristología bíblica. El Evangelio de Juan es el que tiene toda esta explicación de la encarnación de Cristo, porque Jesucristo es Dios. Algunos niegan que Jesucristo es Dios y lo afirman, y quieren tener pruebas, pero las pruebas son basadas no en la Escritura, sino en filosofías y en psicología y utilizando la lógica del hombre. No es posible que Dios haya engendrado un hijo, pero ¿por qué si la Biblia lo dice? Es más, el Señor volvió loco a la sabiduría de los hombres. 1 Corintios 1, 19 al 30. Los trastornó. Y entonces, dentro del Evangelio, dentro de las iglesias, quieren enseñar primero la manifestación de la deidad en tres personalidades distintas. Quieren enseñar la encarnación de Jesucristo sin tener base bíblica. Quieren enseñar los milagros de Jesucristo diciendo que un rato era hombre y otro rato era Dios, trayendo confusión al pueblo de Dios. Lo que obraba a través del Hijo de Dios era el Padre. Mire lo que dice Juan 3 al 30, son palabras de Juan el Bautista. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, está hablando de Jesucristo, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Vuelvo y le digo, ni siquiera la Pentecostal Unida. No, eso no fue lo que quiso decir. Estaba hablando un hombre y después hablaba Dios. Esos son las tonterías más grandes que han destruido a las personas. Y una doctrina que según Juan el apóstol, te lleva a condenación, basada en la inspiración del anticristo. Lea la segunda carta de Juan. Lea Juan capítulo 2, verso 18 en adelante, un pasaje completo. ¿Cómo hacen? A la final tendrán que inventarse una Biblia como hicieron los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la deidad de Cristo. Miren, el Juan el Bautista da también una enseñanza de la cristología. Jesucristo es Dios, viene de arriba, salió de Dios, procede del Padre. San Pablo lo dice en Gálatas 4:4, lo dice en el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 1 de Gálatas. Mi hermano, pasaje completo. El problema es que la gente se aleja de la palabra de Dios. La gente se aleja de las enseñanzas de Cristo.
¿Cómo sucedieron estas falsas doctrinas acerca de la cristología bíblica? ¿Y cómo está sucediendo ahorita el orgullo humano? Gente que quiere sacar cosas nuevas, revelaciones nuevas. ¿Cómo empezó el unitarismo? Que eran hombres de Dios grandes, con revelaciones nuevas. 250 años después, 300 años después de los apóstoles, revelaciones nuevas. Ah, no, tuve un sueño, tuve una revelación. Como yo veía a un pastor en la zona del Catatumbo, en el Tarra, enseñar acerca de Jesús, hermano, y no estoy, de los que me conocen de allá saben que estoy diciendo la verdad. Hermano, los trinitarios hablan de un Dios de 3 cabezas, blasfemo. Hermano, los trinitarios se robaron esa doctrina de la Iglesia Católica. Una hermana soñó por allá que Jesús era solo. Un hermano testifica y Dios se le revela y le revela el nombre, como dicen ellos. Le revela el nombre y se le apareció un ángel y le dijo que Jesús no, que el Padre no existía, que el Espíritu Santo no existía, que Jesús es solo. Hermano, son cosas que lo dice San Pablo en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Quién enseñó que el Padre existía? Jesucristo. Ahí está en los 4 evangelios. ¿Quién enseñó que el Espíritu Santo era una persona y que tomaría del Padre y tomaría de Jesús y daría a conocer la voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Quién enseñó que el Espíritu Santo dirige la iglesia? Jesucristo. En el libro de los Hechos usted lo ve, cómo son las oraciones de los apóstoles, de los discípulos. Padre, Dios mío, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que se hagan señales, doctrinas existentes totalmente erradas, que niegan al mismo Señor que los rescató. Van al infierno a condenación, porque la gente no ha querido aceptar lo delicado del asunto, que es la palabra de Dios. Que Dios se molesta y sentencia juicios sobre aquellos que anulan su palabra. Marcos capítulo 7, verso 9. Vosotros invalidaste la palabra de Dios para imponer vuestras tradiciones, para imponer vuestros pensamientos y vuestras costumbres. Jesús nos enseña con el a mí me parece, o que yo tuve un sueño, o que esto significa esto, porque a mí me da la regalada gana de que signifique esto. No, Señor. Así hablan los condenados. Hermano, pero no diga eso, ¿qué tal? No, la Biblia dice que así habla la serpiente antigua, que así habla Satanás, que así hablan sus ministros y que así hablan los falsos maestros y así hablan los condenados. Ponga los pies sobre la tierra. ¿Quieres saber de Cristo? Lea la Biblia. ¿Quieres saber si lo que los Jesús solos dicen es verdad? No sueñes, lea la Biblia. Lea el Evangelio de Juan. Lea Hebreos capítulo 1. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Pedro en su segunda carta, en sus cartas dijo, yo estaba ahí en el monte, cuando de la gloria vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ah, no, que eso no significa eso. ¿Cómo que no? El Señor te reprenda. Demuéstrame por la Biblia. No, que se me apareció un ángel. No, que escuché una voz. No, que me tropecé. No, que llegó un hermano y me dijo que Jesús era solo, que el Padre no existe, que el Espíritu Santo no existe, negando el plan de redención. Mire, la exégesis la da Jesucristo. La exégesis la da el apóstol Juan. Juan el Bautista enseña de cristología. Jesucristo se revela a los discípulos. Ahí está. Juan 8:29. Juan 8:29, mire lo que dice.
Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ahí estaba, se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo lo de la Biblia es una declaración de parte de Dios. Mire lo que dice Juan 6:44. Lo que cité ahorita fue Juan 8:29. Mire lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire lo que dice el verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús salió de Dios, así de sencillo. Salmos capítulo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Una frase siempre para la eternidad. Cuando se habla del principio, también se habla de eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Colosenses también dice: Él es el principio de todas las cosas. O sea, el idioma bíblico, porque es así. El idioma bíblico contradice la lógica humana. Dios volvió loco la sabiduría del mundo. ¿Y cuáles son las señales? Que Dios, todo lo que dice se cumple. Todo lo que la Biblia ha dicho se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que el militarismo niega a Jesucristo como eterno, porque dice que tiene principio, que tiene edad, pero no es así, y la Biblia lo enseña. Ya le cité los pasajes leídos. Mire lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre obrando a través de Cristo. El sermón del monte, Jesús oró toda la noche. La elección de los discípulos y de los 70, Jesús oró toda la noche, dice Lucas. Dice Marcos que duraba la noche entera orando para recibir del Padre. El sermón del monte, las grandes enseñanzas del nuevo nacimiento, todo era el Padre hablando a través del Hijo. El Hijo cumplió lo de Isaías 42, mi siervo, yo lo sostendré. Este es mi escogido, en quien he puesto mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El Padre obrando a través del Hijo. Jesús no usó nada de sus poderes. Mire lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Mire lo que dice Marcos capítulo 13. Jesús profetizando, dice, capítulo 13. Jesús profetizando en el capítulo 13 de Marcos. Dice en el verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí tiene. Se despojó de su omnipotencia. Se vació, dice el texto original, se vació. Se quedó sin poderes. Ni omnipotencia, ni omnipresencia, ni presencia. Solamente el recuerdo sí, de todas las cosas, porque no perdió la memoria como Dios. Solamente sus poderes sobrenaturales, pues su memoria no la perdió. Mire, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, sino los ángeles que están en el cielo, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Algunos traductores borraron este texto de manuscritos
pero no de los antiguos, porque le chocaba que Jesús, mire lo que es cuando la filosofía del hombre se quiere imponer, como está pasando ahorita, queriendo explicar a un Jesús trepartita, se llama eso, no sino trepartita, o sea, a un Jesús cuatro partes, cuando Dios es trino en todos los sentidos, y aún Dios se hizo espíritu, alma y cuerpo, no Dios espíritu, alma y cuerpo, sino Dios se hizo hombre, nació hombre, Dios tomó forma de hombre, ya lo hemos leído varias veces, y se frustran, y todavía cuando van a enseñar se frustran, no lo sabía, en su condición se despojó de todo conocimiento futuro, pasado y presente, solamente quedaba su memoria y lo que el Padre le revelaba. El Padre le reveló Mateo 13, Mateo 24, pero no le reveló la fecha. No sé la fecha, pero ¿por qué? Oh, Dios mío, se acabó el mundo, ¿no? Si esa era la idea, se humilló. En la señal más grande de humillación del Hijo de Dios fue esta. Claro, ahora sí lo sabe, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló a lo más bajo. Pero ¿qué? Era obediente. Satanás no podía creer esto. El mismo Satanás no podía creer esto. Usted lee en Mateo capítulo 3, lo lee y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero si Jesús no tenía poderes, se movía bajo la voluntad del Padre, por eso le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces Satanás dice, pero ¿cómo es posible que no tenga poderes? Y lo pone en el pináculo del templo y le dice, échate para allá, que escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Usó la palabra, lo que no usa la iglesia hoy en día, lo que no usan los predicadores hoy en día, los que no usan los que dicen ser algo, los que dicen ser maestros de la escritura. ¿De cuál escritura? Si no usan nada de eso. Jesús, siempre la palabra, defensor de la escritura, defensor del pacto con Dios, defensor de todas las cosas, siempre esperando en el Padre, siempre esperando en el Padre. Por eso dijo, por eso el Padre me ama a mí. Por eso el apóstol San Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, gloriándose en Jesucristo, a mí no me llamaron los hombres, sino Jesucristo glorificado por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dando testimonio de que era hijo de Dios, de que es el Hijo de Dios, de que es Dios manifestado en la persona de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Ahí se humilló, se vació de sus poderes, dice el texto original. Búsquelo, lea la Biblia. Y usó la palabra siempre y la voluntad del sujeto a la voluntad del Padre. Por eso es que fue exaltado terriblemente, porque se humilló él mismo. De estar allá en la gloria, de estar en la gloria, a nacer en un pesebre, desnudito, solamente recibido por pastores, literalmente pastores de ovejas, que estaban aguantando frío en medio de la noche, y un coro de ángeles allá, visto de los ángeles. Por eso el apóstol Pablo dice, los ángeles vieron esto y cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tuvo esa buena voluntad de entregar a su Hijo. Por eso Jesucristo, cuando se despide en aquella oración de sus discípulos, alza los ojos al cielo y le dice, Padre,
la hora ha llegado. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi hermano, el pecado más grande de la iglesia, hay gente que dice por ahí que la iglesia no está en pecado, pero el pecado más grande de todos nosotros es habernos alejado de la pureza de la palabra de Dios. Habernos alejado por andar presenciando un evangelio, por andar presenciando un evangelio de espectáculos y de fantasías y de querer sacar cosas nuevas. Por eso esa chorriera de libros, que pueden escribir los libros que sean, y no le voy a prohibir a usted, que los compre o que los lea, pero a mí no me convencen. Desde hace muchos años no me convencen, porque atacan la pureza de la palabra de Dios y quieren imponer sus propias experiencias y quieren imponer sus conocimientos balurdos. No sé si me meteré en problemas por esta expresión, pero son conocimientos balurdos, alejados de la pureza de la Escritura. Por eso usted ve iglesias mundanas, por eso usted ve iglesias actuando como Hollywood, como el show de las estrellas, haciendo y viviendo de estupideces y de filosofías. Porque mire, mi hermano, el que se aleja de la palabra de Dios, si usted y yo nos alejamos de la Escritura, si usted y yo nos alejamos de la pureza de la palabra de Dios, estamos perdidos. No, pero que el Señor, ¿qué tal? Estamos perdidos totalmente. No lo dice en Oseas, es en Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quien sabe de la cristología es la Biblia. Eso que está allí en la versión Reina Valera del 1909, del 60, en la versión King James inglesa, en el texto original, en los manuscritos originales, es lo que está allí. Le choca a la gente. Esto de la antigüedad empezaron, no, pero ¿cómo es posible que Jesucristo no sepa la fecha y la hora? No lo sabía, porque se despojó de todo eso. Ni estaba mintiendo, ni estaba ocultando. No lo sabía. ¿Por qué cree usted que cuando el Señor se quedaba callado era porque el Padre no le decía que actuara? Pero Jesús dijo: yo trabajo porque mi Padre hasta ahora también trabaja. Por eso se quedaba callado. No vio que a Herodes el día de su arresto no le dirigió ni una sola palabra, porque no había ni una sola palabra para Herodes. No vio cómo conversó con Pilato, y cuando Pilato lo amenazó que lo podía soltar o crucificar, Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Se lo dijo en su misma cara. Y la gente frustrada porque no entiende el plan de Dios, porque Dios no lo iba a usar a usted como testigo para el plan de redención. Todo lo hizo el Padre, todo lo hizo el Hijo, todo lo hizo el Espíritu Santo. Él hizo todo, Dios lo hizo todo. Usted no hizo nada para salvarse, ni yo hice nada para salvarme, porque el mismo Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de juicio, de justicia. Y hablaremos del Espíritu Santo porque le han hecho el atentado más grande. Dios es un Dios humilde, pero acuérdese que Él fue el que mató a Ananías y Zafira, anulando la autoridad del Espíritu de Dios, anulando el poder del Espíritu Santo. Por eso hay una iglesia fría y trastornada y frustrada en este 2020. Por eso hay una iglesia así, porque no entiende el plan de Dios, porque se aleja de la Escritura. Jesús lo dijo: yo hago lo que al Padre le agrada. Yo hago lo que al Padre le agrada. Yo hago lo que a Él le agrada. Mire lo que le dijeron
en el capítulo 16 de Juan, los discípulos, lo que le dijeron, aceptaron la enseñanza de Jesucristo. El capítulo 16, verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Ves? El quien no hable el idioma del Evangelio de Juan, del Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25 en adelante, del libro de Lucas, no le ha amanecido, no sabe qué hizo Dios por él, no sabe quién es Dios. Y con cualquiera me pongo aquí a hablar de esta doctrina de la Biblia. No que me vaya a salir, no, pero eso no fue lo que quiso decir. El Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Aquí lo está diciendo más claro, y los discípulos dicen: no estás hablando alegorías, estás diciendo lo que es, te creemos. ¿Y qué? Cuando Pedro sacó la espada, en el capítulo 26 de Mateo, Jesús le dijo: ¿no crees que puedo orar a mi Padre para que Él me envíe una legión de ángeles y me defienda? Para esto he venido al mundo. Este es el momento, dijo. Y allí lo humillaron en aquella cruz, desnudo, golpeado, le dieron una golpiza que le desfiguraron el rostro, cumpliéndose Isaías 53 y el Salmo 22. En Jesucristo se cumplieron 300 profecías y lo resucitó Dios al tercer día, conforme la Escritura. Ese es el Cristo, esa es la cristología de la Biblia. Un Dios que se despojó de sus poderes y se sujetó a la voluntad de su Padre. El que quiera ser contencioso con esto, no le ha amanecido. Todavía no sabe nada. La próxima enseñanza es la preexistencia, según la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, lea la Biblia. Esto no lo hago yo para expresar de que tengo más conocimiento que los demás. Lo hago primero por la voluntad de Dios, de que el llamado que Dios está haciendo es que usted lea la Biblia, que no mire lo que está a su alrededor, que crea lo que dice la Escritura. Porque cuando la iglesia comienza a mirar y a escuchar filosofía, viene el cumplimiento profético del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, en 1 de Timoteo capítulo 4, en lo que dice Juan en el capítulo 4 de su primera carta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué hacen los falsos profetas? Siempre negar la palabra de Dios. ¿Qué hacen los falsos maestros? Traerle cosas nuevas a la iglesia para llevarlos a condenación, para llevarlos a perdición. El Señor te bendiga. Espera la otra enseñanza, mi hermano. Espérala, porque la traeremos. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos a todos con tu palabra, Señor. Despierta los corazones. Amén y amén. Gracias, Señor.